Bueno, en esta nueva sesión que vamos a abordar, vamos a seguir abordando lo que son el modelo dinámico. Entonces, para eso vamos a hacer un repaso y hablar un poco más sobre el modelo dinámico que ya lo hemos venido abordando en una o dos sesiones anteriormente. El modelo dinámico está constituido por los aspectos de un sistema relacionados con el tiempo y con los cambios que sufren los objetos tanto en el tiempo como en el espacio. Con el modelo dinámico se describe el control del sistema, en el sistema, perdón, es decir, cuáles son esas operaciones que ocurren ante estímulos externos sin importar, ¿no?, lo que hacen las operaciones, solo cómo reacciona los diferentes objetos en el sistema ante esos estímulos sobre los que operan o cómo se implementan. La comunicación entre un conjunto de objetos para realizar una determinada función es a lo que se le denomina interacción. Bueno, para describir cómo los objetos interactúan dinámicamente en diferentes momentos y espacios en el sistema, se usan los diagramas de interacción. Entre los diagramas de interacción están los de secuencia, comunicación o colaboración, que ya los vimos anteriormente, y los diagramas de actividad y estado, que son los que vamos a ver en las próximas sesiones de clases. Ahora hablemos del tema que nos interesa para esta semana, que son los diagramas de actividad. Los diagramas de actividad son diagramas de flujo de proceso. Escúchese bien, diagramas de flujo de proceso. El término diagrama de flujo ya no debería ser nuevo para nosotros, pues lo vimos en fundamentos de computación y de programación, perdón. Y recordemos que los diagramas de flujo se utilizaban como una herramienta para representar o para darle solución a un problema. Entonces, en fundamentos de programación mirábamos lo que son miramos, ¿no?, lo que son los algoritmos, mirábamos los pseudocódigos, los diagramas de flujo, y mirábamos que ahí se utilizaban diferentes argumentos para modelar un programa. Entonces acá es algo parecido. Si allá en los diagramas de flujo que utilizábamos en fundamentos de programación, estos diagramas se utilizaban para modelar o como una herramienta para dar solución a un problema, a un programa. Aquí no solo es un programa, ya viene algo más integrado. Y aquí ya es un sistema, un software como tal. Vamos a modelar a través de un diagrama uno o más procesos que se pueden llevar a cabo. Puede ser en una empresa como tal, y en el caso particular de un software o del software que estemos desarrollando. Un diagrama de actividad ha sido diseñado para mostrar una visión simplificada de lo que ocurre durante un proceso u operación. Un diagrama de actividad es parecido a un diagrama de flujo, que era lo que les decía. La diferencia es que los diagramas de actividad pueden mostrar procesos en paralelo. O sea, en diagramas de flujo, en fundamento de programación, nosotros mirábamos los diagramas de flujo como tal, mirábamos una sola actividad. Acá podemos modelar dos actividades o dos procesos que se están llevando a cabo de manera paralela. También podemos modelar que a partir de una actividad pueden surgir dos actividades o dos procesos, o de dos procesos pueden simplificarse y surgir un solo proceso o una sola actividad. Esa es la gran ventaja de los diagramas de actividad. Vamos a ir viendo poco a poco casos para abordar cada uno de esos
de esos términos que les he estado hablando. El diagrama de actividad resalta a las actividades, ese es su punto principal, las actividades. Los diagramas de actividad ofrecen una herramienta gráfica para modelar casos de uso. Ok, ¿qué notaciones o qué elementos vamos a encontrar en un diagrama de actividad? Vemos este símbolo. Todo diagrama de actividad inicia con un punto de inicio. Alguien tiene que iniciar el proceso, el diagrama. Esto es, acá tenemos esto me indica la transición entre una actividad a otra. Las actividades no pueden estar aisladas. Siempre hay una actividad, se comienza, alguien inicia el proceso, alguien inicia el diagrama, entre una actividad u otra hay una comunicación. Para indicar el fin de un diagrama se utiliza este símbolo, este que está acá. Hay momentos, por eso se dice que el diagrama de actividad es parecido al diagrama de flujo. Hay momentos en que hay que tomar decisiones, entonces se utiliza esta notación, este símbolo que es un rombo, toma de decisiones. De una actividad, esta notación lo que me dice es que de una actividad pueden surgir dos actividades. Acá lo que me dice es que de dos actividades van a surgir una sola actividad. Ok, y veamos este ejemplo que lo voy a explicar un poco detallado. En este ejemplo estamos modelando un diagrama, un proceso para hacer el cálculo de un costo total. Entonces se inicia el proceso, el diagrama, con un punto inicial, se le pasa, se activa esta actividad y todas las actividades se nombran iniciando con un verbo en infinitivo, por ejemplo, calcular, mostrar, conseguir, deben de ir en infinitivo los verbos. Entonces, se calcula el costo total. Una vez que se calculó el costo total, se toma una decisión. Si ese costo total es mayor de 100, entonces se le va a cobrar al cliente y finaliza el flujo, finaliza el diagrama. En el caso contrario, o sea, en el caso de que el costo total sea menor que 100, entonces se tiene que conseguir una autorización. Una vez que se consiguió la autorización, se termina el proceso. Y esto que está acá, que vemos acá, es una nota, una observación, una aclaración. Acá dice el crédito, o sea que cuando se va a conseguir la autorización, el crédito queda sujeto a revisión de crédito. Bueno, ese es un ejemplo, uno de los tantos ejemplos que podríamos analizar. Veamos este otro ejemplo. En los diagramas de actividad se utiliza, se puede dar el caso en el que intervengan, como son procesos los que podemos modelar, entonces se pueden dar, perdón, se puede dar el caso en el que pueden participar dos o más áreas de trabajo de la empresa. Esto es en el caso de que estuviéramos hablando a nivel de negocio. Si estuviéramos hablando a nivel de software, puede ser que interactúen dos o más objetos dentro del sistema. Entonces, veamos, cuando eso sucede, se hace uso de este concepto, bifurcaciones o rutas concurrentes. Veamos cómo es eso. Aquí tenemos un ejemplo con el mismo. A ver, se inicia el diagrama, se ingresa el precio y la cantidad. En este caso, desde un inicio se da la idea ya de que es una factura, ¿no? Entonces, se ingresa el precio y la cantidad, se calcula el importe y acá dejamos una observación que dice que el importe igual a la cantidad por precio. Una vez que se calcula el importe, se va a tomar una decisión y dice que si el importe es mayor de 5.000, si eso sucede, en el caso de que el importe sea mayor que 5.000, se aplica un descuento y el descuento va a ser igual al importe,
o sea, es el 5% del importe, o sea, importe por el 5%. Una vez que se aplicó el descuento, se calcula el total. Esta es una sola actividad. El total va a ser igual a importe menos descuento. Y finaliza. En el dado caso de que ese importe no fuera mayor a 5.000, o sea, sea menor, solamente se calcula el total. El total va a ser igual al importe, o sea, va a ser igual a la cantidad por precio. En ambos casos, de esas dos actividades que se pueden, como se valide cualquiera de ellas, puede ser que una o la otra, no sé, pueden ser las dos. En ambos casos se va a mostrar el total. Entonces, de estas dos actividades surge esta. Y finaliza el diagrama de esta manera, con este punto final. Vamos a ver otro ejemplo, tal vez un poquito más complejo. Acá. Si se fijan bien, acá es un diagrama de flujo. No se sabe quién hace las operaciones, no importa. Pero acá ya hay secciones, hay roles, hay funciones. Entonces, tenemos tres roles: cliente, venta o almacén. O veámoslo de otra manera. Hay tres áreas: la área de cliente, la área de venta y la área de almacén. Algunos libros le llaman roles, otros le llaman funciones, otro estaba viendo que UML le llama calles. Nosotros nos vamos a quedar con roles o responsabilidades. Roles o responsabilidad. Entonces, el cliente inicia el diagrama, el cliente hace el pedido, hacer el pedido. Una vez que se hizo el pedido, el cliente paga, pero de manera simultánea. Una vez que el cliente paga, venta toma el pedido. Cuando venta toma el pedido, inmediatamente le manda al almacén, o sea, a la bodega, y la bodega completa el pedido. Cuando eso sucede, o sea, en el momento en que el cliente haya pagado, venta haya tomado el pedido y luego almacén haya completado el pedido, de estas dos actividades, de estos dos procesos o tres procesos, va a surgir uno solo. Dice que venta va a entregar el pedido. ¿A quién? Al cliente, y el cliente va a recibir el pedido. Esto es un típico diagrama de actividad con roles o responsabilidad. Vamos a ver el otro caso, tal vez más explicativo. Este me gusta, está bonito. Este igual es con diagrama, con rol y responsabilidad. Aquí vemos que está un cajero, el rol cajero, y está el sistema como tal. Entonces, el cajero inicia el diagrama, solicita el cálculo de un descuento. O sea, da clic en un botón, calcular descuento. El sistema muestra la interfaz, o sea, muestra la pantalla. Y de aquí van a surgir dos cosas. Uno, donde el cajero ingresa la cantidad y el precio. Son dos actividades. Ingresa cantidad, ingresa el precio. De esas dos actividades que realiza el cajero, surge una sola que la va a hacer el sistema. ¿Cuál es? Calcular el importe. Y incluso aquí se deja una nota, una fórmula o una restricción en este caso. Esto es una restricción. Dice que una vez que se calcula el importe, si el importe es mayor a 10.000, ¿qué va a pasar? Si es mayor o igual a 10.000, se hace esta parte, que es aplicar el descuento, que el descuento va a ser igual al 5% del impuesto. Una vez que se aplicó el descuento, se calcula el total. Y aquí dejamos la especificación que el total es igual a importe menos descuento. Por el otro lado, si el importe no fuera mayor a 10.000, o sea menor a 10.000, se calcula, como no se cumple la condición, se calcula el total. En ambos casos, de estas dos actividades, surge una sola. O sea, ya sea que sea mayor o menor a 10.000, se tiene que generar la factura. Entonces, de esas dos operaciones se genera la factura. Entonces, esto es una bifurcación
de dos actividades surge una sola. Se genera la factura y vean lo interesante acá. Surge algo nuevo, que es, después de que se genera la factura, se manda a almacenar a una base de datos, o sea, la tabla factura se manda a almacenar ese reporte. En este caso se manda a generar, a almacenar la operación de la factura. Una vez que ya quedó almacenada, se muestra la factura, se le muestra a quien, al cajero. Esto es otro tipo de diagrama. De diagrama de actividad hay un sinnúmero que nos podemos dar. Bueno, creo que en la parte conceptual eso sería lo que sería un diagrama de actividad. Luego, en los próximos videos veremos ejemplos de cómo utilizar la herramienta StarUML para modelar los diferentes diagramas de actividades.